conocido como Vitocho, ex congresista de la República, militante de toda la vida, integrante de Acción Popular. Y ahora, pues, me imagino, no sé si molesto, pero por lo menos debe estar preocupado con lo que está pasando en Acción Popular, que es uno de los pocos partidos tradicionales, y no es el único que queda vivo en nuestro país. Gracias por venir. Gracias, Yulena, y vivirá mucho tiempo más. ¿Usted cree? Sí, claro que sí. Sí, ¿se puede en medio de tanta bronca, de tanto odio, de trincheras tan extremas? Sí, yo creo que hay que hacer una reingeniería total, una refundación y una reconducción, y yo creo que sí, tiene mucha gente de Acción Popular. Yo recorro el país y no hay pueblo que no pare, que no me detenga, donde siempre hay gente que sale a las calles a saludarnos y a identificarse con el partido. Así que es un partido muy arraigado en el pueblo y no va a desaparecer ni puede sucumbir por problemas pasajeros, ¿no? Sí, pero también es un partido para la gente, para la mirada de la gente, venido a menos, un partido que no ha sido respetado por muchos de sus integrantes. De hecho, ahora en el Congreso de la República, la bancada de Acción Popular no tiene mayor aceptación, ¿no?, por parte de la opinión pública, de la gente. Hay escándalos, hay congresistas que están inmersos en un proceso de investigación acusados de actos de corrupción. La presidenta del Congreso, yo sé que usted la defiende, María del Carmen Alba, es alguien que no goza de ningún tipo de simpatía. Entonces, yo le hago la siguiente pregunta. Si hace 3 semanas usted decía que el actual, es el peor Congreso que ha habido, ¿mantiene esta postura? ¿Suscribe lo dicho? Bueno, que he conocido yo, en todo caso, ¿no? Que he conocido yo. Yo creo que el María Carmen Alba, que está haciendo una buena labor, muy sacrificada, honesta, muy honesta, le podrán haber una serie de críticas, pero es muy honesta y además con personalidad y carácter, y manejando un Congreso muy difícil, atomizado, y un Congreso además muy encontrado entre ellos mismos, ¿no? Y en el caso de la bancada, bueno, hay 6 personas que están muy cuestionadas, es cierto, 2 de ellas con impedimento de salida del país, lo cual es una vergüenza para el partido, evidentemente, pero el resto de la bancada está actuando bien y estoy seguro que en su momento van a deslindar con más firmeza, ¿no? Ellos de los niños que están involucrados en un proceso y que a mi modo de ver deberían dar un paso al costado y no estar actuando dentro de la bancada, ni pretender tampoco ahora que vienen las elecciones, pretender postular a la mesa directiva, ¿no? Pero usted ha ido más allá cuando se le consultó por estos congresistas no bautizados con el nombre de los niños, por la propia Carolina López, aspirante a colaboradora eficaz, los mandó presos, dijo que se vayan a la cárcel. Bueno, yo creo que pueden acabar presos, lamentablemente. Hay 2 de ellos que tienen... ¿Usted sí cree que tienen responsabilidad? Es muy grave lo que se dice, son varias versiones y además hay una serie de cosas que se cruzan, ¿no? Las visitas a Palacio de Gobierno, las visitas a los ministerios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y no se ha investigado todavía, recién está investigándose todavía. Y ya la fiscal y la justicia ha pedido impedimento de salida de 2 de ellos. A un congresista que le impidan salir del país, que se supone que es recipiendario de la soberanía popular, bueno, es muy grave. A un representante del pueblo, que el pueblo o la justicia del pueblo le prohíba que salga, bueno, me parece que es muy grave, ¿no? Usted ha dicho que los niños, o alguno de los niños, ha sido el encargado de filtrar los audios de María del Carmen Alba. Sí, sí, sí. ¿Qué tan seguro está de eso? 90% seguro, ¿no? Ah, caramba. Sí, ¿Y quién se lo ha dicho? ¿La propia María del Carmen Alba? No puedo mostrar mis fuentes, bueno. No soy periodista, pero tengo derecho a guardar también mis reservas y mis secretos, ¿no? De acuerdo, pero lo que dice María del Carmen Alba, más allá de que el audio presuntamente ha sido manipulado, cortado, verdad, editado, todo eso es verdad. hay una frase que es contundente y que difícilmente se ha podido armar con frases o palabras sueltas, ¿no? Las Fuerzas Armadas están de nuestro lado. ¿Eso no le parece a usted grave? Mire, es un comentario interno. Yo también puedo decir que Yulena está conmigo, en privado, ¿no es cierto? Sí, pero no está tocando las Fuerzas Armadas. En privado se pueden decir muchas cosas. Yo creo que es una frase no adecuada, infeliz, pero en fin, la Fuerza Armada está con la democracia, y está con la preocupante, Constitución. pero está diciendo la presidenta del Congreso de la República que tiene las Fuerzas Armadas, que tiene que proteger la soberanía nacional, que está con el Congreso de la República. Es un comentario que no debió hacerlo, evidentemente, pero es privado en el contexto de una conversación muy privada y en una conversación donde no se sabe con quién conversa.
porque la persona que la ha grabado y le ha provocado decir esas cosas no aparece, se ha Nadie te cortado su voz. provoca, pues hay un diálogo y ella Suaz. dijo lo que piensa, Sí, y sí. da miedo y preocupa que eso es lo que piense. Bueno, pero no hay que darle mucha importancia, no hay que darle mucha importancia. Yo creo que la Fuerza Armada ha demostrado hasta el día de hoy que está con la democracia, que no se mete en la política, que no es deliberante y ha respetado las decisiones del Congreso y del Poder Ejecutivo en los últimos años y sobre todo en época de Vizcarra con el cierre del Congreso y en época de también Vizcarra con su vacancia y ahora con estas últimas elecciones. O sea, me parece que la Fuerza Armada está con la democracia y no puede dudar ningún demócrata que la Fuerza Armada va a respetar la ley A y la Constitución. propósito del respeto y de la democracia, usted tiene años en política y sabe perfectamente que los periodistas no necesariamente somos los más simpáticos para ustedes los políticos. Sin embargo, y yo lo he entrevistado a usted muchas veces en calidad de parlamentario, ¿no? Y ha habido siempre, por lo menos, tolerancia hacia el periodismo. María del Carmen Alba nos ha cerrado la puerta en la cara. Esta decisión de no entran al hemiciclo, no caminan por pasos perdidos, ahora sí, pero sin tu camarógrafo, sin tu reportero gráfico, es un atropello a lo que representa los cimientos de la democracia, que es la prensa. Yolena, tengo con la prensa una relación de muchos años. Y de amor y odio. No. Algunos quizás me puedan odiar, pero yo no odio a nadie. Hay canales donde lo quieren mucho, ¿no? Y otros que no me quieren tampoco. Bueno, o sea, pero que está hay bien. de todo un poco, ¿no? Pero sin embargo, voy a todas partes a donde me invitan y tengo una relación cordial con todos ellos. ¿Por qué María del Carmen Alba no puede hacer lo mismo? Yo no creo que sea ella, porque además el padre, María del Carmen, ha sido periodista, ha ejercido el periodismo y ha manejado el sistema de comunicaciones en su momento. La hija no aprendió nada. No, yo creo que sí. Lo que pasa es que no es un tema de ella, es un tema de la mesa directiva. O sea, este tipo de decisiones las toma la mesa directiva. Usted me decía hace un rato, no te voy a revelar mis fuentes, no soy periodista, Juliana, y yo lo respeto absolutamente, yo tampoco voy a revelar mis fuentes, pero yo sé de buena mano que la que dijo la prensa hasta aquí nomás, porque de los integrantes de la mesa directiva, digamos, la que genera más suspicacias, críticas, ¿no? Opiniones en contra, es María del Carmen Alba. Y basta escucharla hablar, verla, para darnos cuenta de que cuando se le mete algo en la cabeza ya veía cómo lo logra. A ver, yo creo que todos tenemos momentos buenos y momentos malos y a veces podemos reaccionar con cierta dureza o intolerancia, pero yo que la conozco de muchos años atrás, puedo decir que es una mujer totalmente tolerante y totalmente democrática. Y no creo que quiera hacer ningún tipo de distinciones entre unos periodistas y otros. ¿Sabes? ¿Y cree que...? Creo que no. Por lo menos yo la conozco hasta antes de mucho más, que la veía, ahora casi no la veo. Ya. Hasta Mejor, antes por salud mental. Antes de ser presidenta. Pero claro, yo entiendo que las tensiones en esa mesa directiva, en ese Congreso tan caótico, evidentemente deben ser tremendas, ¿no? ¿Caótico por culpa de quién o quiénes? Bueno, es que hay de todo, hay 130 personas de ahí, de todo tipo de sectores, de origen. ¿Y cuál es el peor creencias. para usted, el que más daño le genera al Congreso? Bueno, yo creo que los niños de Acción Popular, que son 6, y otros niños en otros partidos que aún no los conocemos. ¿Y cómo sabe que existen? Por las votaciones. Por las Bueno, votaciones. pero también hay que Tú entender que te algunas de das pronto son de cuenta conciencia. en el Congreso te das cuenta por las votaciones a dónde van las tendencias. Por las votaciones en comisiones y en el Pleno. Lo que pasa es que las votaciones en comisiones a veces no se registran mucho. No, de acuerdo, pero eso no es, digamos, incoherente de su parte, porque muchas veces usted, como congresista, cuando estaba en el Parlamento, en un pleno, y llegaba el momento de, luego de discutir, debatir, votar, lo hacía igual que el fujimorismo, y todo el mundo decía, no, ya Vitocho se pasó al Grupo Naranja. Perdón, yo no tengo por qué pensar, yo nunca he buscado o he mirado a la izquierda a ver cómo vota el fujimorismo para votar yo con ellos, en absoluto. Yo he votado siempre como he creído. A eso voy, ¿y por qué no creer que hay congresistas ahora que sí votan a coincido con ellos, conciencia? pero eso no significa que si coincida con ellos tenga yo que cambiar mi votación, en absoluto. Ahora, en el caso de Lavajato, una comisión que yo integré, la investigación era a Kuczynski y a Odebrecht, básicamente. Y en Odebrecht, bueno, muchos hemos votado igual, en Odebrecht, pero la gente del gobierno en ese momento me criticaba a mí por votar en contra de Odebrecht. Inclusive hay una periodista amiga mía que decía pues que yo tenía un codinome, por eso es que quería ensañarme con Odebrecht, y no es así. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es
hacer una labor de fiscalización total. Y yo lo he hecho. Y cuando tú eres elegido parlamentario, ¿estás fiscalizando a quién? ¿A los del costado? No, al gobierno. Y si hay un trabajo... El Parlamento fiscaliza al gobierno, no a tu bancada del costado, sino al gobierno. No, y además... Porque el gobierno maneja recursos. Por eso le pregunto lo siguiente, entonces, si esa es la labor del Congreso de la República, o debería ser, ¿no?, en una situación eventualmente más simpática de la que estamos viviendo, yo le digo, ¿cómo es posible que hayan archivado el caso Merino y que el congresista Cabero determinara, no concluyera en que no hay suficientes elementos probatorios cuando se sabe por peritajes del Ministerio Público y conclusiones de la Fiscalía que hubo exceso de violencia, que hubo órdenes dadas, obviamente, por los altos mandos de la policía, Ministerio del Interior, las declaraciones de Antero Flores Arauz y del exministro en el momento en que el Perú ardía, Lima ardía, y acá no pasó nada? Yo no estoy de acuerdo con eso. Ah, qué bueno saberlo. Discrepo totalmente. El señor Merino tenía 24 horas en el gobierno, o 48. O sea, él ha entrado a un gobierno hostil, a un gobierno que no le daba cabida en nada. No ha habido ni siquiera transferencia de ministerios. Descríbeme tú qué ministerio se transfirió en esos días. Bueno, ahí está el tema de cómo entró, ¿no? De manera inconstitucional. Es decir, a Merino ni siquiera le abrieron la puerta para ese gobierno, tuvo que entrar por la puerta falsa, porque estaba cerrada. Bueno, no había ni secretario, todos se habían ido. Ah, pero usted está partiendo, la figura. A ver, pero usted está partiendo de la figura que a Merino sí le correspondía asumir funciones. Yo creo que sí. Yo creo que no, pues. Bueno, pues, no, está bien, Yoliana, estamos... De acuerdo. Tú me has traído acá para que opine y yo doy mi opinión. Y lo que importa es su respuesta, no mis percepciones en la entrevista. Por supuesto, pero yo no puedo unirme a la tuya. Yo discrepo en este caso amablemente, sin que eso significa que no sea... Y vamos a seguir seguramente conversando porque yo lo he entrevistado siempre. Y lo digo abiertamente, que usted, Mulder, con todas las críticas que pueda generar y con todos los anticuerpos que tiene, Velázquez, un montón de políticos tradicionales con los que casi siempre estoy en desacuerdo, entre ellos usted, tienen la amabilidad de tener ese manejo político que los más jóvenes de pronto carecen y sentarse a hablar con los periodistas que son amigos, con los periodistas que no somos amigos, con los que caen bien, con los que caen mal, y eso se agradece. Sin embargo, antes de irme del tema Merino, le quiero preguntar esto porque muchos sospechan que la razón por la cual quieren próximamente inhabilitar y censurar a Dina Boluarte y exigir la renuncia, que no creo que suceda, de Pedro Castillo, o insistir con la vacancia, es para que María del Carmen Alba tome las riendas del país. Eso se ha dicho siempre, pero no es verdad. Y se va a decir ahora con la nueva elección de la mesa directiva. Se va a decir lo mismo. ¿Que la debería de presidir Acción Popular? No, porque el acuerdo que se llegó con APP y con otras fuerzas políticas, excepto con el Fujimorismo que no participó y Perú Libre que no participaron, y yo estuve cerca en esas negociaciones y puedo contar lo que he visto y lo que sé, la idea era que se le cedió a Acción Popular la primera vez que presidía en este primer año, luego venía PP y luego vienen las otras fuerzas que llegan a un acuerdo, que son parte de la mesa directiva el día de hoy. Creo que ese acuerdo tiene que respetarse por la gobernabilidad y por la estabilidad, tiene que respetarse. Lo que no puede hacer APP es nombrar al hermano de Acuña de candidato, ¿no? Eso es lo que no puede hacer. Yo creo que ellos tienen que proponer a alguien de su bancada, pero que tenga consenso en las otras bancadas. ¿Y cuál de estos cuatro, por ejemplo, que son los más voceados ahora mismo para eventualmente presidir la mesa directiva, a usted le convencería más? Lady Camones, que ha dicho que es una organización criminal, la bancada de Acción Popular, Eduardo Salguana, ¿no?, que tiene sus rayitas, ahí también su mochilita pesada, pero que quiere ser presidente del Congreso, Gladys Echaíz, ¿quién? Yo creo que de las cuatro personas que usted ha mencionado, independientemente de lo que la Camones haya hecho, porque ya se disculpó, yo creo que la señora Echaíz es la que más prestigio tiene. Ha sido fiscal de la Nación, es una mujer que no tiene críticas, que no tiene denuncias, nunca las ha tenido, no tiene procesos y que está además por encima de la política menuda. Creo que ella sería una buena representante, pero eso depende de Acuña y del resto de las bancadas que lo acepten. Pero yo creo que sería un gran error del señor Acuña si quiere imponer un candidato de su cercanía, ¿no? Hablando de Acuña, ¿cree usted que tiene un pacto con el presidente de la República, con este gobierno, por la conferencia hablando de la tesis a todas luces plagiada? Yo creo que cometió un grave error en el tema de la tesis. Participó en esta conferencia de prensa con los directivos de la universidad,
lo cual él no tenía que hacer nada ahí. Bueno, tampoco tiene mucha sangre en la cara, digamos. Él acusó de plagio, sí, pues, bueno, hablando del tema. Pero ser dueño de una universidad no te hace participar en la parte académica de la universidad, ¿no es cierto? Y él estuvo ahí un poco avalando lo que decía el rector y lo que decían este jefe académico, que han dicho que hay similitud en 47% de la tesis. Bueno, hay copia, pues. Entonces, me parece que ahí quedó muy mal la universidad y ahí se ha visto la injerencia un poco política. Ahí creo que, sí, me da la impresión de que hubo un cierto favoritismo para librar de responsabilidades al señor Castillo, ¿no? Una pregunta, si usted fuera ahora congresista y tuviese que votar por la educación sexual en el currículo escolar, por todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad en la naturaleza sexual, ¿estaría a favor de que esta información se dé en las escuelas o diría no, como lo hacen las posturas más extremas del Parlamento? Información. Sí. Yo creo que hay que la información. Hay que tener cuidado también en cómo se maneja la información, pero yo creo que sí hay la información y, lógicamente, hacer una evaluación de los profesores también, porque hay profesores como Castillo muy básicos, muy elementales. En todas partes, en la escuela privada también. Yo creo que eso sí, yo creo que debe proceder, pero hay que certificar o verificar que sean los profesores adecuados para dar ese tipo de enseñanza, ¿no? o información. Y usted que tiene tanto tiempo en política y que tiene tanta experiencia, ¿no le llama la atención cómo se coinciden en tantos puntos, ¿no? Estar a favor de la informalidad, querer traerse abajo la SUNEDU, las bancadas más radicales de izquierda, que es ahora Perú Libre, porque el grupo del magisterio ya se abrió, con los más radicales de derecha, Renovación Popular, de pronto algunos de Avanza País? ¿Le parece casualidad o cree que esto es algo concebido de manera premeditada? Yo no creo que haya, en algunas cosas que han coincidido la derecha con la izquierda, no creo que haya nada premeditado. Simplemente que piensan como piensan y punto. Ahí son coincidencias. Eso no los hace de ninguna manera socios. ¿Hay oposición realmente en el Congreso de la República? Porque antes no tenía muchas, no la cantidad de elementos que hay ahora para pedir la vacancia del presidente. Ahora tienen todos los escándalos y no presentan una moción de vacancia. Bueno, por eso es que el Congreso está desprestigiado y por eso es que el Congreso no está cumpliendo con su rol. Por eso es que yo he dicho que el Congreso que yo conozco, bueno, de los que he conocido, este es el más malo. Por eso, las denuncias hoy día las hace la prensa, no las hace el Congreso. Antes las hacía el Congreso. Por eso nos odian. Yo estaba acá haciendo una denuncia de Orellana, por ejemplo, contigo en tu programa. Sí, me acuerdo. Bueno, yo empecé con esa denuncia, el Congreso siguió y siguió la prensa. Acá no era en el otro canal. Bueno, no había personas en todo caso. Sí, es verdad. Pero lo cierto es que antes los parlamentarios hacían las denuncias y luego la prensa las recogía. Ahora es al revés. Ahora es al revés. Bueno, pero ¿usted cree, regresando al tema de lo que debería hacer el Congreso de la República, que deberían insistir en el tema de la vacancia, que es casi imposible obtener 87 votos, ¿no? Lo que ha hecho el gobierno es comprarse, lamentablemente, o llegar a convencer, entre comillas, a una serie de personas y tienen asegurado que no van a llegar a los 87 votos. ¿Entre ellos los niños? Bueno, los niños, por la votación que hemos visto, evidentemente sí, están ellos incluidos ahí, ¿no? Porque usted decía hace algunos días, yo estoy seguro que Pedro Castillo va a terminar renunciando. Yo digo, ¿en qué país vive? ¿En qué planeta se ha mudado de Tocho? Yo creo que es que la situación va a empeorar. Estamos entrando en una gran crisis, estamos en una tormenta perfecta, con una metástasis total de la corrupción y con una metástasis total de la crisis económica, social y política. Entonces, al final va a pasar lo que pasan en otros países, que la gente va a desbordar las calles y al final el señor Castillo va a tener que renunciar. Y lo haría bien. Ahora, yo creo que para evitar eso hay que llamar a elecciones adelantadas. Ok, está de acuerdo. Que además es una salida, digamos, más fácil de encontrar. Son 66 votos los que se requieren. Es políticamente más viable y le va a dar mayor tranquilidad al país y no va a alborotar las cosas. Pero no solamente eso creo, pero si me lo permite, porque si a la gente le preguntan ahora qué es lo que tú quieres, la gente dice a 10 meses de las elecciones que se vayan todos a su casa. La gente no quiere a este presidente, a esta vicepresidenta, a estos ministros, pero tampoco quiere a estos 130 congresistas. Tampoco, pero que se vayan todos. Yo hablo de elecciones generales. Yo presenté, Juliana, tú debes recordar, porque tú tienes buena memoria. A veces me está fallando ya. Ya no soy tan chiquilla como cuando usted me conocía ahí, corriendo, disfrutando de la libertad de pasos perdidos que ahora su amiga María del Carmen Alba no nos permite. Bueno, pero yo presenté cuando subió Vizcarra al poder,
a la semana o 2 semanas presentó un proyecto de ley de adelanto de elecciones generales para el 2020. Bueno, si hubiese se aprobado ese proyecto, que tuvo oposición del Jurado Nacional, de la OMP, de todo el mundo tuvo oposición, no hubiésemos tenido vacancia, disolución, Merino, Sagasti y Castillo probablemente tampoco. Entonces, yo creo que las grandes crisis en democracia se solucionan con elecciones generales. ¿Y usted volvería a postular? Estoy muy contento fuera. Sí. Feliz fuera. ¿De verdad? Feliz. Bueno, me imagino, ¿no? Debe No, ser... La verdad que no sé, no lo sé, ¿no? Yo creo que sí. Tendría que llegar el tema, pero estoy tan contento fuera que no tener a tantos periodistas encima mío, sabiendo o verificando lo que hago, lo que no hago, a qué hora llego, a qué hora yo llego, por qué viajo. Tiene miedo usted de un ampay, creo, ¿ah? ¿Ah? No, pero era un acoso total que teníamos algunos parlamentarios en el pasado, ¿no? ¿Le parece acoso? Algunos parlamentarios, sí, se fijaban en todo, ¿no? Bueno, es parte de... Oye, perdón, al día siguiente del cierre del Congreso, yo viajé a Estados Unidos con mi hijo enfermo y dijeron que estaba huyendo. ¿Tú recuerdas? Sí, pero yo no lo dije, ¿ah? No me pongas a sacar a mí de amenazante. No sé si la única, varios. Dijeron que estaba huyendo y yo viajaba con mi hijo enfermo. Sí, recuerdo ese episodio y recuerdo que yo estaba en otro canal. En un periódico que me dijeron que estaba huyendo. Pero los periodistas, desgraciadamente, así como cometemos excesos, también estamos, digamos, expuestos a los excesos que los políticos cometen con nosotros. Y en su época no estaba en Twitter y no estaba toda esta virtualidad acosadora. ¿Yo estaba acusado de algo? ¿Estaba procesado por algo? Ya, pero usted no siempre se ha portado bien, tampoco sabe de santo, ¿eh? No se ríe, pero usted tiene ya también su... Bueno. Hemos cometido algunos errores también, por supuesto, ¿no? Pero nada vinculado con la corrupción, con la inmoralidad, con las inconductas, con la falta de ética, nada de eso. Gracias por haber venido. Gracias también. Señor Víctor Andrés García Belaúnde, ex congresista de la República y de pronto, quién sabe, próximamente, de manera eventual, otra vez congresista, que sería su gestión número 33. No, yo he sido congresista 5 veces. Sería la 6ª. Ya, dé la oportunidad a otros, pues no se pase. ¿No? Sí. Gracias por haber venido y cuídense ustedes.